Bienvenidos a Pensamiento y Filosofía. En este episodio vamos a sumergirnos en una de las preguntas más fundamentales de la filosofía. ¿Qué conoce el ser humano cuando conoce? Y para abordar esta cuestión, nos sumergiremos en el pensamiento del gran filósofo griego Platón. Platón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y cómo la percibimos. Para Platón, el conocimiento no es simplemente la acumulación de datos, sino una relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. La relación entre el sujeto y el objeto, en el acto de conocer, está influenciada por su teoría de las formas o ideas. Según Platón, las formas son entidades abstractas y eternas que representan la verdadera realidad, mientras que las cosas que percibimos en el mundo sensible son meras copias imperfectas de estas formas. En este contexto, el sujeto se encuentra en el mundo sensible, percibiendo objetos concretos a través de los sentidos. Sin embargo, el objeto de conocimiento real, según Platón, son las formas, que existen en un plano suprasensible y son accesibles mediante la razón y la contemplación filosófica. Por lo tanto, la relación entre el sujeto, es decir, el individuo que conoce, y el objeto, las formas, implica un movimiento del sujeto desde el mundo sensible hacia el mundo de las ideas. Platón argumenta que el conocimiento verdadero se alcanza cuando el alma se libera de las distracciones del mundo sensible y se dirige hacia las formas, a través del ejercicio de la razón y la contemplación filosófica. Este vínculo es crucial para entender la verdadera naturaleza del conocimiento en Platón. Platón nos habla de la posibilidad del conocimiento y sus límites. ¿Es posible conocer la verdad absoluta? Platón nos lleva a cuestionar la veracidad de nuestras percepciones y nos insta a buscar un conocimiento más allá de lo meramente sensible. En cuanto a la posibilidad del conocimiento, Platón sostiene que el conocimiento es posible, pero este conocimiento auténtico no se adquiere a través de los sentidos o la experiencia sensorial en el mundo sensible. En cambio, el conocimiento verdadero proviene de la contemplación de las formas, que son entidades abstractas y eternas que representan la verdadera realidad. Platón cree que las almas tienen una capacidad innata para conocer las formas, pero este conocimiento debe ser despertado y recordado a través de la filosofía y la reflexión. En cuanto al límite del conocimiento, para Platón, el conocimiento en el mundo sensible está limitado y sujeto a la percepción engañosa de los sentidos. Las cosas que percibimos en el mundo material son meras copias imperfectas de las formas, por lo que nunca podemos tener un conocimiento completo y verdadero de la realidad a través de la experiencia sensorial. Platón sostiene que sólo a través del ejercicio de la razón y la contemplación filosófica podemos trascender estas limitaciones y acceder al conocimiento de las formas. Ahora, en cuanto a la veracidad del conocimiento, la veracidad del conocimiento, según Platón, reside en la contemplación de las formas. Las formas representan la esencia o la realidad verdadera de las cosas, y sólo a través de la razón y la contemplación filosófica podemos acceder a este conocimiento verdadero y eterno. Platón cree que el conocimiento de las formas es más confiable que el conocimiento adquirido a través de los sentidos, ya que las formas son inmutables y eternas, a diferencia del mundo sensible que es cambiante y efímero. Uno de los conceptos más importantes en el pensamiento de Platón
es la noción de los entes ideales o las formas. Para él, los entes ideales son entidades abstractas y eternas, que existen en un plano suprasensible y representan la verdadera realidad. Estos entes ideales son también conocidos como las formas o ideas. Platón argumenta que las cosas que percibimos en el mundo sensible son meras copias imperfectas de estas formas, que son perfectas y eternas. Cada objeto o concepto en el mundo sensible tiene una forma correspondiente en el mundo de las ideas. Por ejemplo, hay una forma o idea de la belleza, de la justicia, del bien, de la mesa, del caballo, etc. Estas formas son la esencia misma de las cosas, lo que las hace ser lo que son. Platón creía que las formas eran accesibles solo a través de la razón y la contemplación filosófica, y que el conocimiento verdadero proviene de la comprensión de estas formas. Para Platón, los entes ideales son la verdadera realidad, mientras que las cosas que percibimos en el mundo sensible son simplemente sombras o imitaciones de esas realidades. Por lo tanto, Platón sostiene que el conocimiento verdadero y la comprensión de la realidad se encuentran en la contemplación de estas formas o entes ideales. Platón nos propone que el verdadero conocimiento no surge de la mera observación empírica, sino de la razón y la contemplación de las formas. Así, el punto de partida del conocimiento radica en el alma humana y su capacidad innata de recordar las verdades eternas. En contraposición al sensualismo que postula que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, Platón defiende el innatismo, la idea de que el conocimiento está presente en el alma desde el nacimiento, solo esperando ser recordado a través del proceso de aprendizaje. Para Platón, el conocimiento verdadero se alcanza cuando el alma alcanza la contemplación de las formas, trascendiendo así el mundo sensible y accediendo a la realidad objetiva y eterna que subyace a todas las cosas. En resumen, Platón nos ofrece una visión profunda y provocativa sobre la naturaleza del conocimiento humano. Nos desafía a cuestionar nuestras percepciones y a buscar un entendimiento más allá de lo meramente material. Espero que este episodio haya sido esclarecedor y los haya inspirado a explorar más a fondo estas fascinantes ideas. No olviden suscribirse para más contenido filosófico en Pensamiento y Filosofía. Hasta la próxima.